Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 166, 167, 168 y 169 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 166, el pecho de Midoriya se agitó al estrellarse contra el suelo y rebotar, rodando sobre la hierba hasta detenerse a varios metros de distancia. Solo se detuvo para escupir la tierra y la sangre que tenía en la boca antes de ponerse de pie y levantarse, listo para continuar. ¿Solo quieres entrenar? ¿En serio? ¿Eso es todo? Mao miró a Midoriya con una mezcla de sorpresa y confusión. Apenas prestaba atención a la carretera, duplicando el límite de velocidad y casi matándolos a ambos por tercera vez desde que salieron del campo de golf. Eso creo. Oye. Semáforo en rojo, idiota. Midoriya le dio un golpe en la cabeza a Mao justo cuando finalmente se detuvieron, antes de chocar contra un camión grande que cruzaba la carretera, bloqueando su paso. Digan lo que digan de Mao, incluso chocar de frente contra un camión de suministros le causaría problemas, aunque solo fueran económicos. ¿De qué te quejas? Todavía no estás muerto. Y eso es un milagro. Midoriya se recostó en la motocicleta, aprovechando ese breve instante para relajar el agarre sobre Mao. Se habría puesto el traje y el casco si hubiera recordado lo temerario que era Mao al volante. Le dolían los brazos solo de sujetarse. Pero solo estaba entrenando. Mao se impulsó desde el suelo cuando el semáforo cambió y pisó el acelerador, invadiendo el carril contrario solo para adelantar a un coche que no iba lo suficientemente rápido para él. Midoriya podría haber tocado los coches del tráfico contrario si hubiera extendido el brazo. ¿Por qué yo? Eres el único tipo que conozco que sabe artes marciales de verdad, que sabe de verdad. Midoriya se levantó del suelo de un salto, adoptando una posición defensiva, y se lanzó directamente hacia el siguiente puñetazo de Mao. Todo el impulso que Midoriya había ganado se volvió en su contra por el ataque de Mao, haciendo que el justiciero retrocediera tambaleándose y perdiera el equilibrio con un golpe bien dirigido. Midoriya retrocedió tambaleándose un último paso, alzando los brazos para volver a ponerse en guardia y así poder resistir un poco más. Frente a él, Mao avanzó con soltura, listo para continuar el ataque. Supongo que tienes razón. Mao se rascó la cabeza mientras apartaba la vista de la carretera, reflexionando. Hoy en día, no muchos héroes ni villanos saben cómo desenvolverse en una pelea de verdad. Uno pensaría que aprenderían un poco, quiero decir, solo aprendí esa hoja porque era muy débil. Espera, ¿qué? Midoriya se quedó absorto por un segundo, pensando que había oído mal al gigante. Mao, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Sorprendido? Mao soltó una carcajada sonora y sincera, sonriendo mientras miraba a Midoriya. Coche zigzagueando. ¿Qué significa eso? ¡Ay! Aprende a conducir, idiota. Mao reaccionó rápidamente ante un coche que casi los atropella, desviándose hacia el carril contrario para adelantarlo mientras le hacía una peineta al conductor. Se tomó un segundo más para hacerle la peineta antes de volver a concentrarse en la carretera y en sus propias divagaciones. Pero sí, no soy tan fuerte como crees. La verdad es que no debería sorprenderte. Imbécil. Midoriya miró a Mao como si estuviera loco. Bueno, Mao definitivamente estaba loco, pero esto superaba con creces sus límites. ¿Puedes sobrevivir a que te despellejen, caerte de edificios y atravesar metal de un puñetazo? ¿De qué estás hablando? ¿No lo entiendes? ¡Ah, mierda! Mao aprovechó otra oportunidad para mirar a su pasajero y luego giró bruscamente, corrigiendo la trayectoria antes de que chocaran al impulsarse contra el muro contra el que habrían chocado. No estoy hablando de durabilidad, idiota. Estoy hablando de mi peculiaridad, hombre. Déjame explicarte. Los golpes de Mao sacudían las defensas de Midoriya con cada puñetazo. Midoriya alzaba los brazos frente a su cabeza, pero le dolían con cada impacto. Cada golpe lo hacía retroceder, obligándolo a volver a su posición original paso a paso. Los golpes de Mao surcaban el aire como la espada de Midoriya, demostrando una velocidad asombrosa. Una espada podía moverse tan rápido debido a las leyes de la física y al funcionamiento de las palancas, lo que significaba que la punta se movía mucho más rápido que la empuñadura.
Sin embargo, Mao no necesitaba trucos como espadas. Sus golpes no eran convencionales, iban más allá. Su brazo se deslizaba tras sus puñetazos mientras se inclinaba para atacar, imprimiendo fuerza a cada golpe y atravesando cada intento de defensa de Midoriya. Mi peculiaridad se llama IP, ya sabes, algo básico, pero aún no te he dado los detalles. Mao no miró hacia atrás, concentrado en el camino. Al menos podía monologar con seriedad, al parecer. Aún así, esto era bastante importante, así que Midoriya dejaría las bromas sobre monólogos para más tarde. Mi peculiaridad hace que mi cuerpo sea muy resistente a todo, tío. Es muy sencillo, cuanto más me emociono, más fuerte me vuelvo, ¿me entiendes? Mao se lo lanzó a Midoriya para asegurarse de que el justiciero seguía escuchando y prestando atención, girando ligeramente la cabeza sin mirar atrás por una vez. Pero eso no es todo, ¿verdad? Midoriya no estaba seguro de cómo esta conversación acabaría por revelar la debilidad de Mao, pero sabía lo que Mao quería que dijera y se contentó con seguirle el juego. Sí, ya lo entiendes, quizás deberías ponerte algo en la cara por si aparece la policía. Mao aceleró al salir de la ciudad, desviándose de la carretera principal para adelantar a más gente, pasando del doble del límite de velocidad a casi el triple. Zigzagueó entre los pocos coches con una soltura asombrosa, retomando el tema como si fuera su entorno natural. IP hace que mi cuerpo resista todo, no solo lo físico. No envejezco. No tengo hambre. Diablos, tardé 70 años en conseguir este bronceado, y pasé 30 en Australia. Mao levantó una mano y se rió, recordando el pasado por un momento. Diablos, incluso soy resistente a las rarezas si recibo suficiente IP. Midoriya no se limitó a quedarse de brazos cruzados recibiendo golpes, o al menos, no lo intentó. Sus pies trabajaban constantemente, tirando de él hacia atrás y alejándolo de la lluvia de puñetazos, y disipando parte de su peso. Con sus movimientos repentinos, al menos reducía a la mitad la potencia de los puñetazos de Mao. Pero a los puñetazos de Mao, al igual que al propio protagonista, no parecía importarles que se estuvieran debilitando. Con una mano, Mao desgarró la guardia de Midoriya, separando los brazos del justiciero con cada golpe hasta que finalmente la defensa de Midoriya se rompió. Pero Midoriya no se quedó de brazos cruzados. En cuanto bajó la guardia, la cubrió atacando. Sus pies se deslizaron hacia atrás para anclarlo en el sitio y así poder impulsarse hacia adelante. Midoriya se abalanzó sobre Mao, acercándose demasiado como para recibir una patada efectiva mientras Mao aún se retiraba de su último puñetazo. Midoriya se cubrió el rostro con la mano derecha a modo de defensa mientras giraba el cuerpo desde las caderas y lanzaba un derechazo al torso expuesto de Mao. La guardia de Mao estaba completamente desprotegida, y el líder estaba demasiado concentrado en su último golpe como para bloquear o esquivar de repente. La mano de Midoriya se agitó en el aire y se lanzó hacia su objetivo. Pero, ¿te diste cuenta de lo que mi peculiaridad no hace? Mao miró hacia atrás mientras la policía encendía sus luces y comenzaba a acelerar, tratando de perseguir a los demonios que corrían a toda velocidad. Mao y Midoriya, o, mejor dicho, a juzgar por sus máscaras, el motociclista aleatorio y el psicópata intercambiaron miradas antes de que el motociclista soltara una risita, reduciendo un poco la velocidad para que el policía lo alcanzara. Alguien claramente estaba disfrutando de la situación. Midoriya volvió la vista, ajustándose la tela blanca que le cubría la cabeza para poder ver mejor lo que sucedía. Tudon, ¿qué no hace? ¿Qué pasa con esa forma de decirlo? ¿Podría ser un poco más vago? Casi tiene sentido. Probablemente podría, ¿qué demonios está haciendo esa policía? Son lentísimos. Mao miró por el retrovisor y parpadeó, ajustándolo mientras el segundo coche patrulla doblaba la esquina. Bueno, mierda. Un momento. ¿No se supone que esta base militar es secreta? ¿Estás intentando llamar la atención? ¿Por qué no? Podría ser divertido. Mao aceleró a fondo y comenzó a acelerar rápidamente, riendo todo el camino. ¿Vas a adivinar qué hace mi peculiaridad, o te rindes? Lo que Tudon no hace. Midoriya miró a la policía que estaba detrás de ellos e intentó comprender lo que Mao había dicho. Lo que un don no hacía. Eran muchísimas cosas. Mao no podía volar, Mao no podía lanzar rayos láser por los ojos, pero probablemente Mao se refería a algo que cabría esperar de él. Revenant lo pensó detenidamente, centrándose en lo que había visto hacer a Mao, y entonces llegó a una conclusión repentina. Fortaleza. No tienes superfuerza.
El golpe de Midoriya fue perfecto. Se podría haber escrito un libro sobre ese jab. La velocidad, la potencia, la forma en que se coló por debajo de la guardia de Mao, precioso. Pero la perfección no era suficiente. Mao bajó la mirada, apenas registrando el ataque de Midoriya. Entonces, justo antes de que Midoriya conectara su propio puñetazo, un rayo impactó directamente en su cráneo. Un derechazo descendió desde lo alto y se estrelló contra Midoriya con todo el peso y la fuerza de Mao. No, incluso con más fuerza que la de Mao. El propio poder de Midoriya se volcó en este ataque, y su esfuerzo aumentó la potencia del impacto. El puñetazo de Midoriya fue tan perfecto como podía serlo, sin duda, pero esa perfección palidecía en comparación con el único contraataque de Mao, un puñetazo respaldado por la fuerza y la experiencia de un siglo de lucha. Midoriya vio venir el puñetazo, pero no pudo hacer absolutamente nada mientras salía disparado hacia atrás, tambaleándose y aturdido, antes de que sus piernas cedieran y se desplomara al suelo, derrotado. Y apenas 12 segundos después de comenzar el primer combate. Mao era capaz de hacer cosas increíbles. Levantar una motocicleta gigante, atravesar paredes a puñetazos y resistir golpes como un loco. Era muy probable que pudiera hacer aún más, pero Midoriya se centraba en lo que sabía. Y lo que sabía era que Mao era un gigante de 2,5 metros de altura y que probablemente era muy fuerte por naturaleza. Pero nunca había hecho nada que requiriera una fuerza sobrehumana, o al menos, no para su tamaño. Claro, la motocicleta de Mao pesaba al menos media tonelada, pero él era enorme y se mantenía en forma. Su fuerza era impresionante, incluso increíble, pero, para alguien de 2,5 metros de altura, no tienes superfuerza. ¡Ay! Sabía que podías lograrlo, Centipiler. Mao golpeó levemente a Midoriya en el hombro y luego esquivó el coche patrulla, usando su mano como un cuchillo y perforando el neumático. El caucho chocó con la piel dura como el acero y algo tuvo que ceder, lo que provocó que un coche patrulla se saliera de la carretera. Mi don me hace increíblemente resistente, pero no me hace más fuerte. Soy tan duro como un martillo, pero tengo que esforzarme para asegurarme de que ese martillo golpee fuerte. El otro coche patrulla se detuvo, abandonando la persecución para ayudar al vehículo averiado. Parecía que en el campo, sin héroes a la vista, a la policía simplemente no le interesaba oponer mucha resistencia. Al menos los agentes no sufrieron daños graves, salvo el pinchazo. Aprendí artes marciales y estopa para poder causar verdadero daño, continuó Mao, sacudiéndose la mano para quitarse algunos restos de goma de neumático. Para no solo recibir golpes, sino también poder darlos. De acuerdo, hasta ahora tiene sentido, creo. Midoriya lo pensó bien y estuvo de acuerdo. Si eras resistente sin ser fuerte, eras un saco de boxeo. Además, al ser extremadamente resistente, podías volverte más fuerte que el humano promedio sin lastimarte. En definitiva, Mao superaba al civil y al héroe promedio en fuerza física pura, pero eso no era consecuencia directa de su peculiaridad. ¿Pero por qué me cuentas esto? ¿No es una tontería decirme qué hace tu peculiaridad? Midoriya al menos había entendido a qué se refería Mao antes cuando dijo que era débil, pero no tenía ni idea de por qué Mao le contaría todo esto. Parecía que esto podría volverse en su contra algún día. Ja. Por favor. Mao rió, sacudiendo la cabeza antes de volverse para darle a Midoriya una última mirada. ¿Por qué no debería contarte lo que hace mi peculiaridad? ¿Porque es una mala idea? Ja. ¿Y qué? Mao volvió a mirar hacia la carretera, se quitó el casco de la motocicleta y dejó que el viento le acariciara el cabello. Puedo contarte mi peculiaridad porque soy fuerte. Es derecho de los fuertes hacer lo que quieran porque pueden. Quiero contártelo, así que lo hago. Así de simple. ¡Ay! ¡Ay! Mao estaba de pie sobre Midoriya, con las manos en las caderas. Lo empujó con el pie, muy confundido. ¿Te golpeé demasiado fuerte? Mierda. La última vez que peleamos lo hiciste mucho mejor. Mao llevaba un guante de boxeo grande en cada mano para amortiguar sus golpes y para asegurarse de no activar accidentalmente su peculiaridad y golpear a Midoriya en el cráneo con un puño tan duro como el acero. Frente al principal rival, Midoriya llevaba el equipo de protección adecuado para la cabeza y el cuerpo, con vendajes en las manos para maximizar su seguridad. Este combate estaba claramente amañado a favor de Midoriya, pero aún así perdió a los 12 segundos del primer asalto. Los dos estaban en la base militar, pero fuera de cualquier edificio, entrenando en la tierra.
Por lo que sabían, el entrenamiento militar de combate cuerpo a cuerpo generalmente se realizaba al aire libre, así que simplemente eligieron un lugar bastante plano en el césped y se pusieron a practicar. ¿En serio lo intentaste?, dijo Midoriya tras escupir el protector bucal, recogiéndolo con una mano mientras se frotaba la cara con la otra. Este protector era increíble. Le dolía la cabeza mucho menos de lo que pensaba. El puñetazo fue bastante fuerte, sin duda. Probablemente habría noqueado a la mayoría de la gente de un solo golpe, porque Mao estaba muy emocionado, a juzgar por la fuerza con la que golpeó, como si fuera una almohada pegada con cinta adhesiva a un mazo. Pero más bien empujó a Midoriya hacia atrás y hacia abajo, golpeándolo con tanta fuerza que sus piernas no pudieron soportarlo y cedieron. Fue como intentar levantar un peso de 100 libras de más de repente, más que un knockout serio. Además, no se golpeó la cabeza con nada. Eso fue un punto a su favor. Quizás debería incluir algo de este tipo de protección en su traje de Ronin. ¿Intentar ponerte en el suelo? Por favor. No tengo que intentarlo. Soy un experto. Mao se rió, contento de ver que Midoriya seguía pensando y moviéndose, y le ofreció un guante. Midoriya agarró el guante de boxeo, cómicamente grande, y se puso de pie. ¿Aún así, estás bien? Mao parecía un poco preocupado por el justiciero, o al menos, un poco confundido. Hoy estás muy lento. La última vez que hicimos esto lo hiciste mucho mejor. Me duele un poco el brazo por lo de camino. Midoriya se encogió de hombros, palpando su brazo izquierdo. Aún le dolía un poco, además de los nuevos moretones que le acababan de salir. La fuerza de Mao era impresionante, incluso con esos guantes tan tontos. Por lo demás, ¿sí? Creo que sí. Mao se quitó los guantes de broma y se frotó la barbilla, caminando alrededor de Midoriya como si fuera un mueble mientras lo observaba con atención. HMM. HMMM. HMMMM. ¿MMM? Preguntó Midoriya, arqueando una ceja. MMM. Mao asintió, con una expresión de total seriedad. Quítate la camisa. MMM. Resultaba un poco incómodo estar sin camisa frente a Mao, que parecía más una estatua que un hombre. Midoriya no tenía un aspecto terrible. No tenía exceso de grasa ni estaba demasiado delgado, solo pesaba unos kilos menos de lo que probablemente debería. A pesar de eso, conservaba una musculatura definida y una buena postura. Estaba bastante sano si se tiene en cuenta que los humanos solo necesitan 6 horas de sueño y 2 comidas al día. Pero contra Mao, el don de Mao, IP, significaba que no tenía que preocuparse por saltarse comidas o perder horas de sueño, así que siempre estaba en plena forma. Era como si Mao solo viviera para pelear. Músculos imponentes, postura segura y, además, una sonrisa aún más segura. Sin duda, esa confianza desbordante era la mayor diferencia entre ellos. Sí, ya vi lo que quería ver. Tengo algunas ideas y un plan para lo que haremos después. ¿Trajiste ese super traje? Mao lanzó los guantes de boxeo a su moto y luego se giró para mirar a Midoriya de frente, prestándole toda su atención durante medio segundo antes de encontrar algo nuevo en lo que concentrarse. Sí. ¿Me lo pongo? Midoriya seguía frotándose los brazos, sintiendo como los músculos se tensaban naturalmente tras la paliza que acababan de recibir. En solo 10 segundos, Mao había superado la fuerza combinada de 2 yakuzas y 5 gánsteres. La verdad es que no recordaba cuántos eran. Ahora tenía problemas más importantes. Mao asintió una vez, le arrojó a Midoriya su bolsa de entrenamiento desde la motocicleta y le dio la espalda para que tuviera algo de privacidad. Señaló el edificio cercano, el antiguo almacén de equipos. Está abierto si lo necesitas. ¿Agua? Estoy bien aquí, pero me vendría bien un poco de agua. Dios, qué calor hace hoy. Midoriya se puso el traje musculoso casi en cuanto se quitó los zapatos, solo se detuvo para apartarse el pelo antes de subir la cremallera. Últimamente tenía el pelo un poco más largo que los hombros. Debería cortárselo pronto. Mao le lanzó una botella de agua a la cabeza de Midoriya, resoplando cuando el plástico rebotó en la mata de pelo del chico de pelo verde. ¿Te vas a poner algo más o te vas a quedar con eso? Midoriya revisó todo por última vez antes de ponerse los zapatos. Si nos limitamos a las artes marciales, esto es todo. Quizás mi casco, pero creo que tu boxeo está un poco mejor ahora mismo.
El casco negro de Ronin era genial cuando estaba intacto, pero Midoriya no podía arreglarlo por arte de magia. Aún necesitaba comprar algunos materiales para reemplazar lo que estaba roto. Incluso si lo hubiera logrado, era mejor para detener objetos afilados que la fuerza contundente de los puñetazos de Mao. Cuando estés listo, toma la iniciativa esta vez. Mao se estiró una última vez, sin molestarse en ponerse los guantes. A juzgar por su guardia, iba a la defensiva, con ambas manos sobre las costillas. Midoriya no estaba seguro de poder alcanzar a Mao lo suficientemente lejos como para golpearlo en la cara, así que no tenía sentido defenderse. Midoriya asintió, desenroscó la botella de agua y dio unos pasos. Se estiró brevemente y luego bebió un largo trago de la botella, agradeciendo la sensación de frescura. Se sentía genial contra todo este calor. Entonces Revenant se giró y le lanzó la botella de agua a la cara de Mao, salpicándole los ojos mientras la arrojaba. Mao retrocedió un paso, bajando la guardia para limpiarse los ojos, y en un instante comenzó la segunda ronda. Capítulo 167, Revenant no perdió ni un segundo cuando él y Mao comenzaron el segundo combate. Pasó directamente a la ofensiva, arrojando agua a la cara de Mao y luego saltando inmediatamente para aprovechar la nueva brecha en las defensas de Mao. Mao rompió su propia defensa, agarrándose la cara con ambas manos para intentar sacarse el agua de los ojos. El agua lo retuvo un instante, pero un instante era todo lo que Midoriya necesitaba. Con las manos de Mao cubriéndole la cara, Mao no pudo protegerse. La última vez que Revenant atacó, Mao aún tenía una mano libre y recibió un puñetazo, pero esta vez tenía ambas manos atadas. Fue un golpe directo al cuerpo. Revenant no perdió el tiempo y lanzó un rápido jab, golpeando a Mao en el cuerpo con un puñetazo veloz pero ligero. Le faltó potencia, pero un solo golpe contra el líder ya era mejor que su actuación en el asalto anterior. Iba a lanzar dos golpes, pero Mao comenzó a contraatacar y retrocedió. Mao no se molestó en levantar la defensa como lo había hecho Midoriya y lanzó un contragolpe directo, apuntando vagamente hacia donde se dirigía Midoriya. Mao aún no podía ver con claridad, pero sus golpes eran tan rápidos y precisos que solo necesitaba calcular a ojo la posición de Midoriya. Mao dio un paso al frente y contraatacó. Su izquierda surcó el aire como un látigo, devolviendo el único golpe que Midoriya había lanzado hasta el momento. Su puño impactó en la guardia de Midoriya, pero aún así lo lanzó hacia atrás, justo lo que Revenant esperaba. Revenant retrocedió, saliéndose del alcance de su oponente, mucho más grande que él, y aprovechó ese golpe para ganar distancia. Mao tenía una gran ventaja en altura y, gracias a la longitud de sus brazos, podía golpear desde más lejos. Ahora Revenant tenía que ganar rápidamente más distancia para esquivar ese mayor alcance, sin posibilidad de contraatacar, todavía. En menos de un segundo, los dos contendientes intercambiaron golpes y aumentaron la distancia, quedando ahora a unos 3 metros de distancia. Ambos pasaron de una postura relajada a una de combate en un instante, observando atentamente a su oponente para anticipar su próximo movimiento. Midoriya se mantuvo en puntillas, listo para actuar en cualquier momento. Tenía ventaja en velocidad, así que si quería lograr algo, lo haría con rapidez. Mantuvo las manos a la altura de la cabeza y abiertas, listas para lanzar un puñetazo o agarrar si fuera necesario. Mientras tanto, Mao adoptó una postura firme, apoyando ambos pies en el suelo. Mantuvo una mano a la altura del torso y con la otra se secó la cara, logrando finalmente quitarse el último resto de agua de los ojos. No era de extrañar que siguiera sonriendo bajo el calor del verano mientras adoptaba una postura similar a la de un luchador, listo para actuar en cualquier momento. Esto era solo un entrenamiento amistoso, pero la mirada de Mao decía que se lo estaba tomando en serio. Lo cual era bueno, incluso genial. Necesitaba encontrar sus límites, y la mejor manera de hacerlo era chocando contra ellos. Eso significaba que tampoco podía contenerse. ¡Ay, Zenti!, reflexionó Mao sin mover un ápice de su guardia. Ambos tenían las piernas tensas mientras Mao hablaba, como resortes bajo presión, listos para estallar en cualquier momento. ¿Sí? Revenant comenzó a moverse hacia un lado, describiendo un círculo lentamente mientras observaba el entorno detrás de Mao. Mao, a su vez, comenzó a moverse en círculo como dos boxeadores en el ring, con su característica sonrisa aún amplia y brillante. ¿Tienes idea de en qué eres débil?, preguntó Mao, pero Revenant no se inmutó.
Su atención estaba completamente centrada en ese momento y no pestañeó ni un segundo, incluso cuando le pedían que pensara. Claro que sí, por eso estoy aquí. Revenant lo mantuvo vago y genérico para no tener que pensar demasiado, pero Mau también estaba bastante concentrado. No se precipitó asumiendo que Midoriya bajaría la guardia, sino que esperó el momento oportuno. Bueno, se suponía que Midoriya debía tomar la iniciativa, así que quedarse parado no serviría de mucho. Tendría que intervenir y hacerlo él mismo, para que no se quedaran ahí parados mirándose fijamente hasta el cansancio. Midoriya exhaló profundamente, sacudió la cabeza por un segundo antes de lanzarse directamente hacia su oponente, más grande que él, cubriendo en un instante la pequeña distancia que los separaba. Giró el cuerpo y lanzó otro ataque rápido pero ligero. Una patada frontal. Aprovechó su carrera para añadir impulso y estilo al avanzar, elevando rápidamente la pierna delantera y colocándola en posición para un ataque veloz. Mau se mantuvo fiel a su estilo tradicional y ni siquiera se molestó en esquivar, recibiendo la patada suave en el estómago sin pestañear y contraatacando con otro puñetazo. Al patear, solo un pie tocaba el suelo, creando una base pésima y desequilibrando al pateador. Si Midoriya recibiera un puñetazo de Mau mientras patea, no solo retrocedería y ganaría distancia como la última vez, sino que sin duda caería y le daría impulso a su oponente. La patada frontal de Midoriya rebotó en Mau como una pelota de goma contra una pared, pero en lugar de intentar esquivarla, Midoriya preparó la pierna y lanzó una segunda patada. Bajó la rodilla al pecho y la lanzó con fuerza, golpeando a Mau de nuevo con mucha más potencia que la patada anterior. Mau también resistió ese golpe y conectó su propio contraataque. Con un solo puñetazo lanzó a Midoriya hacia atrás y, tal como Midoriya había previsto, este lo mandó a perder el equilibrio. Menos mal que tenía razón. Midoriya salió disparado por un solo puñetazo y voló 3 metros por los aires antes incluso de volver a tocar el suelo, y solo dejó de rodar después de otros 3 metros. Sin duda, Mau estaba usando más fuerza que antes, a juzgar por la distancia que Midoriya había recorrido con un solo golpe, pero eso no importaba. Había otras formas de luchar además del ataque directo. Mau dijo que dejaría que Midoriya tomara la delantera, pero sería un tonto si no se acercaba después de haber ganado un intercambio así. Midoriya estaba en el suelo y aún no se había rendido, así que era el momento perfecto para lanzar más ataques. Mau cubrió la distancia entre ellos en 3 zancadas largas, buscando una patada al cuerpo con su breve carrera para lanzar a Midoriya aún más lejos. A Revenant no le importó, ya que se elevó del suelo y volvió a ponerse de pie para esquivar por poco la patada de Mau. Incluso a través del traje, pudo sentir la ráfaga de viento cuando la bota de Mau casi lo lanzó hacia atrás otros 6 o 9 metros. Ahora, por una vez, Mau era quien estaba desequilibrado. Si Revenant había estado en desventaja al patear, Mau también lo estaría, y Revenant estaba esperando un momento así. Revenant se mantuvo cerca de su oponente, mucho más grande, y se deslizó detrás del gigante, pateando a Mau en la espalda. El impulso que Mau había obtenido al embestir y su potente patada se volvió en su contra cuando Revenant le dio un fuerte empujón en la dirección equivocada, haciendo que Mau tropezara hacia adelante por un instante. Mau dio un paso al frente para recuperar el equilibrio, ya que no estaba dispuesto a caer al suelo tan fácilmente como Midoriya, lo que le dio a Revenant más oportunidades para atacar. Revenant conectó una segunda y una tercera patada, manteniéndose cerca de su oponente, más grande que él, para poder seguir lanzando ataques rápidos. Las patadas tenían poco efecto, pero lo que realmente importaba era su mentalidad de que estaba conectando golpes. Al fin y al cabo, la mayoría de los oponentes no eran prácticamente invencibles, y contra gente común, este tipo de ataque rápido podía fácilmente abrumarlos. Una lluvia constante de ataques desde fuera de su alcance no era algo que se pudiera tomar a la ligera, a menos, claro está, que fueras el protagonista. Mau giró sobre sí mismo en un instante, y su sonrisa se ensanchó a cada segundo. Aprovechó su amplio alcance mientras giraba para despejar el área cercana, obligando a su oponente, más pequeño, a dejar de atacar o a intentar resistir un golpe contundente. Midoriya, en su sano juicio, no hizo ese intercambio y en su lugar se retiró, deteniendo su ataque para esquivar un brazo que se agitaba. Saltó hacia atrás, resistiendo el golpe pero disipando la mayor parte de la fuerza. Solo fue lanzado hacia atrás, ni Mau sabía cuántos metros. No llevaba la cuenta de estas cosas. Pero no se quedó en el suelo ni fuera de combate.
Centipider recuperó el equilibrio y cargó de lleno, sin andarse con rodeos. Se movió ligeramente mientras avanzaba, abandonando el enfoque directo. No era una mala elección, ya que Mau no iba a ponérselo fácil. Ya tenía una idea del mayor problema de Centipider, y el combate anterior y el momento en que se quitó la camiseta lo demostraron. Esto era más bien para ver en qué era bueno Centipider y cómo había estado superando sus problemas. Centipider tenía que acercarse para golpear a Mau, pero Mau no se lo iba a poner fácil. Después de todo, la mejor defensa es un buen ataque, y lanzar a alguien 6 metros hacia atrás era una excelente manera de impedir que te golpeara. Mientras Centipider intentaba acortar la distancia para otro ataque, Mau también intervino, ambos acercándose deliberadamente para sus respectivos ataques. Mau, sin embargo, tenía la ventaja del alcance. Sus ataques podían impactar antes que los de Centipider simplemente por su mayor alcance, y sería un verdadero idiota si no aprovechara esto. Mau lanzó un jab mucho antes de que Centipider estuviera lo suficientemente cerca como para pensar en dar una patada. Su puño cortó el aire directo a las costillas de Centipider. Este fue un ataque perfecto, a punto de atravesar las brechas en la defensa de Centipider. Por supuesto que algo andaba mal. ¿Por qué Midoriya dejaría a propósito un hueco así, dándole a su oponente la oportunidad de un ataque perfecto? Porque quería ser atacado, más concretamente, quería que Mau usara un ataque específico. Al abrir deliberadamente sus defensas, podía engañar a Mau para que lanzara ciertos ataques, como un puñetazo concreto, el jab. El jab era un golpe excelente. Ligero, rápido y muy útil en general. Midoriya lo había estado usando antes precisamente por eso. Pero tenía una gran debilidad si uno sabía lo que hacía. Era muy predecible. Midoriya supo que Mau había caído en la trampa en cuanto su mano izquierda comenzó a moverse. La mano de Mau tenía la mala costumbre de agitarse en el aire, es decir, no iba directamente hacia el oponente. Como un látigo, se movía en línea recta hacia su objetivo, describiendo un arco en lugar de una trayectoria recta. Pero seguían siendo rápidos. Mau tenía la costumbre de imprimir mucha fuerza a sus jabs, por eso Midoriya había estado recibiendo golpes como si fuera una pelota de tenis. Esa fuerza les daba potencia extra, sí, pero también era justo lo que Revenant necesitaba en ese momento. Existían muchos tipos de ataques, pero no todos se basaban en la fuerza directa. De hecho, un estilo utilizaba el peso y el impulso del oponente en su contra, pero hasta entonces Mau había sido demasiado rígido y rápido para que funcionara. Sin embargo, cuando Mau renunció a esas ventajas moviéndose y volviéndose predecible, Revenant abrió ambas manos y plantó los pies justo un instante antes de que el jab de Mau impactara, girando su cuerpo para evitar por poco la fuerza aplastante del golpe mientras sujetaba al hombre principal con una fuerza descomunal. Revenant agarró la muñeca de Mau con la derecha y tiró de ella hacia adelante, mientras que con la izquierda lo sujetó por el abrigo, tirando con todas sus fuerzas para levantar y lanzar al gigante. El peso y el tamaño de Mau, que normalmente lo habrían detenido, ahora favorecían a Revenant, ya que Mau se inclinaba demasiado hacia adelante. Había confiado demasiado en el puñetazo y ahora lo estaba pagando caro. Por una vez, fue Mau quien voló por los aires mientras Revenant llevaba el traje al límite, levantando al gigante del suelo antes de estrellarlo contra él. Revenant no se detuvo a disfrutar de la victoria y, en cambio, la aprovechó al máximo, retrocediendo un paso antes de golpear a Mau en el costado, debajo de las costillas, con una patada certera. La potencia de la patada, sumada a la posición vulnerable de Mau, provocó que éste retrocediera unos metros mientras Revenant ganaba distancia. Sin embargo, Mau no se quedó mucho tiempo en el suelo. Se reía todo el rato y aguantó la patada con facilidad, rodando una vez antes de aprovechar el impulso para ponerse de pie. Incluso después de todo eso, después de todos esos ataques, Mau no se inmutó. De hecho, parecía más entusiasmado que antes. El objetivo de esta pelea no era que Midoriya ganara. Eso era prácticamente imposible. Cada vez que Midoriya había vencido a Mau antes, había tenido que usar algún recurso para superar su increíble resistencia, y esta era una pelea a puñetazos. El hecho de que no debiera intentar lastimar a Mau porque solo era un entrenamiento era irrelevante. Simplemente no podía hacerle daño al mismísimo Mau. Por eso no luchaba para ganar, al menos no directamente. Su objetivo era demostrar todo su potencial, y eso significaba que no podía rendirse hasta haberlo intentado todo.
Claro, podría haberle dicho a Mao lo que podía hacer y el entrenamiento que tenía, pero él no era así. Las palabras no tenían la misma puntualidad que los actos. ¿Qué fue eso? ¿Lucha libre? Mao intentó imitar el estilo de Midoriya mientras mantenía la mirada fija en su oponente. A pesar de su aparente despiste, Mao tenía una concentración increíble cuando se trataba de pelear. Judo. Midoriya mantuvo las piernas ligeramente flexionadas, cambiando de posición lentamente mientras Mao se movía. Aún no veía ninguna oportunidad que le conviniera, así que no había razón para precipitarse. ¿En serio? Mao parpadeó sorprendido y luego se rascó la cabeza. Creía que el judo tenía inmovilizaciones. En el instante en que Mao hizo el gesto de rascarse la cabeza, Midoriya se abalanzó. Una de las manos de Mao quedaría fuera de su camino, lo que le permitiría a Midoriya atacar directamente el cuerpo. Mao se rascó la cabeza con la mano derecha, así que ese fue el ángulo desde el que Midoriya se acercó. Midoriya cubrió la distancia antes de que Mao pudiera terminar de hablar, y se lanzó para otra patada. No podía hacer la patada giratoria hacia atrás, eso tomaba demasiado tiempo, así que en su lugar volvería a usar la patada frontal. Esa era su patada más rápida. Mao parecía moverse a cámara lenta cuando Revenant se acercó para darle la patada. Su mano izquierda se movía con demasiada lentitud al intentar golpear al ágil justiciero. Revenant pasó corriendo junto a Mao y pateó al gigante al pasar, empujándolo y esquivando por completo el puñetazo de Mao. Revenant no se conformó con una sola patada. Ya había superado a Mao y giró para encararlo de nuevo. Ahora tenía tiempo y distancia suficientes. Mientras giraba, Revenant levantó una pierna, llevando la rodilla al pecho para generar potencia antes de propinarle a Mao una patada giratoria en el costado. La patada impactó a Mao en el estómago, el quinto ataque que daba en ese punto. Su precisión era impecable hoy. Pero antes de que Midoriya pudiera retraer la pierna y retroceder, una mano grande le sujetó la espinilla con fuerza, como una tenaza. Inmovilizaciones como esta. Mao avanzó. Manteniendo su mano derecha firmemente sujeta a la pierna de Midoriya, lo empujó, derribando al ya desequilibrado justiciero y haciéndolo caer de espaldas. Luego, para sellar su victoria, Mao continuó avanzando y presionó la pierna de Midoriya contra su cuerpo. La mano izquierda de Mao golpeó con fuerza el brazo derecho de Midoriya, inmovilizándolo, mientras que la mano derecha de Mao obligó a Midoriya a presionar su pierna izquierda hasta casi tocar su hombro izquierdo. El brazo derecho de Midoriya, el que Mao había agarrado, quedó inmovilizado bajo el peso del cuerpo de Mao. La pierna izquierda de Midoriya corría el riesgo de hiperextenderse y, además, le impedía usar el brazo izquierdo. Estaba atascado. Creo que es la primera vez que me inmovilizan, no sabía que podía estirarme así. Midoriya ahora ejercitaba su pierna izquierda, que le dolía mucho, apoyándose en un edificio mientras la balanceaba de un lado a otro. ¿En serio? Mao pareció sorprendido, pero luego le restó importancia mientras abría una botella de agua. Vaya, tal vez debería haber sido un héroe. Habría pateado traseros. ¿El papeleo? Al carajo con ser un héroe. Mao vació la botella de agua y aplastó el plástico, metiéndolo en su bolsa de entrenamiento mientras seguía hablando. Pero para eso no estamos aquí. Así que, primero lo primero, ¿cómo te sientes? Dolor, sobre todo en las caderas, completamente en las caderas, respondió Midoriya al instante. Se había rendido en cuanto Mao le aplicó la última llave. No tenía la fuerza para zafarse de Mao ni la destreza para escapar. Era inútil intentar cambiar lo imposible. Por lo demás, estoy bien. Este traje es bastante bueno para este tipo de cosas. Claro que sí. Mao levantó otra botella de agua y, cuando Midoriya asintió, se la lanzó a la cabeza y se rió entre dientes al ver que rebotaba en su melena verde. ¿Qué clase de metal es ese? Espera, nos estamos desviando del tema. ¿Nosotros? Habla por ti, el peor lanzador del mundo. Midoriya puso los ojos en blanco mientras cogía la botella de agua y se sentaba contra el edificio, contento de estar a la sombra. El traje absorbía el calor, refrescando el cuerpo, pero seguía haciendo un calor infernal y ni siquiera era la hora más calurosa del día. ¡Qué suerte la suya! ¡Ay, fuiste tú quien no pudo atraparlo, lo estoy haciendo de nuevo! Mao negó con la cabeza, riéndose entre dientes antes de concentrarse y ponerse un poco más serio. Así que tienes problemas. Da igual. ¿Pero sabes cuál es el más grande que veo? Sí, mis artes marciales son un desastre.
Midoriya no era tan tonto como para pensar que su actuación había sido genial, y repasó su desempeño a lo largo de los dos rápidos combates. Apenas sabía artes marciales de verdad y estaba bastante seguro de que en el momento en que Mao empezara a usar movimientos más complicados que un puñetazo o una patada básicos, perdería. Sus artes marciales aún eran descuidadas, pero Mao definitivamente podía mejorar eso. ¡No! Mao se rió, interrumpiendo el divague de Midoriya antes de que pudiera empezar a reírse de verdad. Sacudió la cabeza, sonriendo ampliamente mientras hablaba. Claro, tus movimientos son un poco malos. Descuidados es una buena palabra para describirlos, pero tus movimientos... bastante bien, incluso aceptables. No son geniales, pero ese no es el gran problema. ¿Qué? Midoriya parpadeó mirándolo, algo confundido. Mao continuó sin inmutarse ante la confusión de Midoriya. ¿Tu tecnología? Tu tecnología es la hostia, Centipider. Mao señaló a Midoriya, específicamente al traje de esta vez. Parecía estar repasando cada una de las cualidades de Midoriya para determinar cuál creía que era su mayor problema. Esa espada que hiciste, esas pistolas, eres realmente bueno haciendo sábanas. Entonces, ¿cuál es el problema? Midoriya intentaba seguir la conversación mientras bebía agua. Había intentado adivinar hacia dónde se dirigía la charla, pero había vuelto a fracasar, así que ahora se contentaba con escuchar. Mao no creía que el problema radicara en sus artes marciales, como pensaba. Ambos sabían y admitían que sus objetos eran buenos, e incluso Midoriya llegaría a decir que el traje era lo mejor de Ronin. Pero, ¿qué quedaba entonces? Si no era su técnica ni su tecnología, ¿cuál era su gran problema? Es simple, idiota. Mao se rió y luego se inclinó. Tu gran problema eres tú. ¿Qué? Capítulo 168, dos figuras permanecían de pie bajo el calor del verano, una completamente confundida y la otra igual de segura de sí misma. La segura habló alto y claro, su imponente físico era lo único que podía superar su bravuconería al hablar. Es simple, imbécil. El hombre principal se inclinó hacia adelante mientras hablaba, señalando al justiciero con la mano para mostrarle lo que quería decir. Tu gran problema eres tú. Midoriya levantó la vista del suelo, ladeó la cabeza e intentó comprender de qué demonios estaba hablando Mao. Quizás el calor le estaba quemando el cerebro, pero... ¿qué? Midoriya parpadeó confundido, tratando de comprender de qué hablaba Mao, mientras que el protagonista simplemente se recostó y se echó a reír. ¿Vas a dar más detalles o? Midoriya dio otro trago a su botella de agua, sacudiendo la cabeza mientras se daba por vencido en su intento de descifrar lo que Mao estaba pensando. La mente de Mao era un laberinto en el que realmente no quería verse atrapado. ¿Explicarlo? Ni hablar. ¿Quién te crees que soy, profesor de matemáticas? Mao se rió aún más fuerte al pensarlo, y luego negó con la cabeza. ¿Para qué hablar si puedo demostrarlo? Mao, mostrármelo aún implicaría elaborar más detalles, cállate y observa. Mao se lanzó directamente a su explicación sin rodeos, haciendo que Midoriya se pusiera de pie para la demostración. Manos arriba. Guardia arriba. ¿Otra pelea? Midoriya no parecía cansado mientras adoptaba una postura de combate. Estaba dolorido y algo fatigado, pero podía superarlo sin problema. Aún así, su pregunta era un poco tonta. Claro que Mao elegiría explicar las cosas a través de una pelea. Pelear era básicamente su especialidad. Midoriya se puso firme, con la mirada fija y los oídos atentos al líder, mientras Mao se mantenía erguido, confiado, y completamente indefenso. Mao ni siquiera intentó defenderse, con las manos en las caderas, observando al joven justiciero. Lo superaba en tamaño y confianza, y su rostro arrogante denotaba una seguridad aún mayor mientras reía. Así que... basta de esperar. Mao soltó una carcajada, alzando la cabeza hacia el cielo antes de inclinarse hacia adelante, mostrando una sonrisa maliciosa. Te voy a dar un puñetazo en la cabeza. ¿Qué? Midoriya no era tan tonto como para cuestionar si Mao realmente lo haría, pero estaba confundido sobre cómo golpearlo en la cara iba a ayudarlo a hacerse más fuerte. Esquivar. Mao se movió en el mismo instante en que habló. Un segundo antes estaba de pie a 3 metros de distancia sin guardia, radiante de confianza, y al siguiente, el pie delantero de Mao golpeó el suelo con fuerza mientras el hombre principal impulsaba su cuerpo hacia adelante, apoyándose en su pie trasero para obtener mayor velocidad y fuerza.
Sus piernas se estrellaron contra el suelo, sus hombros pivotaron sobre sus caderas y un brazo, como un ariete, se lanzó por los aires directamente hacia el cráneo de Centipider con la fuerza suficiente para romper el hormigón. Revenant se movió en el mismo instante, desplazando sus piernas y su cuerpo. Su cuerpo se movió hacia abajo, esquivando limpiamente el puñetazo de Mau mucho antes de que el ataque se acercara. El puñetazo de Mau era fácil de ver venir, otro golpe enorme. Todo lo que tenía que hacer era moverse 3 o 4 pies a la derecha y estaría a salvo. Mau bloqueó repentinamente sus piernas y caderas, interrumpiendo su giro y mirando fijamente a Centipider. Ahora el justiciero estaba de nuevo en la línea de fuego de Mau, atrapado en medio de una esquiva. Mau rugió mientras ajustaba sus piernas, convirtiendo su potente gancho en un puñetazo preciso que seguía dirigido al rostro de Centipider. Revenant lo vio venir en el momento en que Mau cambió su juego de piernas. Podía adivinar dónde iba a impactar el puñetazo, podía ver la línea directa hacia su rostro. Su cuerpo se estaba colocando en posición, Revenant se estaba exponiendo literalmente al peligro. Pero no pudo detenerlo. Tensó los músculos, intentando retroceder y cambiar de dirección. Sacó toda la fuerza de sus piernas para intentar esquivar el puñetazo, intentó levantar los brazos, pero su cuerpo era demasiado lento. ¡Oh! ¡Auge! Despierta, despierta, despierta. ¡Ay, ahí estás! El mundo volvió a aparecer lentamente, como una cámara que busca el enfoque. El lado izquierdo de la cara de Midoriya se sentía caliente y un poco hinchado a pesar del equipo de protección que llevaba puesto. Maldita sea, le dieron de lleno. Midoriya parpadeó mientras se incorporaba, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Estaba en el suelo, tendido en un montón de hierba y tierra arrancadas, una zanja excavada por su propio mal aterrizaje. Delante de él se veía un rastro de hierba arrancada, probablemente causado por su propio cuerpo, rodando tras el puñetazo que Mau le propinó en la cara. Midoriya dejó de intentar mirar a su alrededor y entrecerró los ojos, sintiendo otro destello de dolor en la cara. Definitivamente tenía un ojo morado. ¿Cómo te sientes, Centipider? Mau estaba en cuclillas sobre él, pinchándolo con una botella de agua fría como un niño con un palo pinchando un bicho raro. Bueno, mi cadera ya no es mi mayor preocupación. Eso es un comienzo. Midoriya apenas notó el dolor en su cadera mientras levantaba las manos y comenzaba a desabrocharse el casco protector, forcejeando con las correas durante unos segundos antes de dejarlo caer débilmente a un lado y agarrar la botella de agua. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Como, 3 segundos. ¿Qué bebé tan grande? Mau negó con la cabeza antes de ayudar a Midoriya a levantarse. ¡Qué dramático! Lo dice el tipo que quería pegarme un puñetazo en la cara. Mau se encogió de hombros, sin inmutarse. ¡Ay! Te lo advertí. No es mi culpa que tu estúpido trasero no pueda esquivarlo. Y, en sus bromas, Mau la recondujo hacia el problema central. Midoriya se limpió la hierba de los pantalones y el traje mientras reflexionaba sobre la que podría haber sido la pelea más corta de toda su carrera. Vio venir el puñetazo y reaccionó, colocándose en posición para esquivarlo. Entonces, a mitad del combate, el puñetazo cambió de dirección. Mau no había usado una finta. Probablemente ni siquiera sabía que era una finta si pensaba que esos golpes eran para entrenar. Mau había cambiado su golpe a mitad del combate por capricho, no. Mau cambió su golpe porque el hombre principal sabía que no iba a dar en el blanco. Ambos lo sabían. Pero aunque ambos lo sabían, solo uno de ellos pudo reaccionar a tiempo para adaptarse. Mau actuó, Revenant reaccionó. Mau se adaptó, pero fue entonces cuando Revenant falló. ¿Velocidad de reacción? Tal vez, Revenant lo pensó, analizando qué fue exactamente lo que falló. Mentalmente ambos estaban al mismo nivel, pero físicamente Mau había tomado la delantera. Físicamente. No. Mi cuerpo. Midoriya desabrochó y bajó la cremallera del traje, dejando al descubierto la parte superior de su cuerpo mientras se lo quitaba para un rápido autoexamen. Midoriya tenía muy poca grasa, sí, pero tampoco mucha musculatura. Su cuerpo aún le dolía, recuperándose de sus heridas anteriores como siempre, pero por primera vez en su carrera como justiciero, no podía ignorar las quejas de su cuerpo. Estaba cansado. Le dolía. Tenía hambre. En definitiva, Izuku Midoriya estaba fuera de forma.
La mayor parte del tiempo, podía usar el traje para igualarse a personas con dones que mejoraban su fuerza o velocidad, pero él mismo era mucho más débil que ellos. Antes no había sido un problema, pero ahora empezaba a pasarle factura. Tenía poca masa muscular y era bastante débil. Su fuerza era prácticamente nula, casi exclusivamente porque nunca la necesitaba. Yamato cortaba todo sin esfuerzo, Kingnes y Cupid apenas le ofrecían resistencia, y el traje le proporcionaba una fuerza sobrehumana. ¿Para qué iba a mejorar algo que no usaba? El problema era que sí lo usaba, y había llegado a un punto en que su debilidad empezaba a notarse. Alguien con mejor físico podría usar el traje por sí solo para lograr cosas mucho mejores que las que él había conseguido hasta entonces, sin siquiera contar las armas o el Yamato. El traje mejoraba su fuerza y velocidad, claro, pero él tenía que proporcionar los reflejos para moverlo, y sus reflejos no eran muy buenos. Midori ya se había centrado únicamente en la técnica y la forma, pero estaba empezando a alcanzar un nivel en el que su forma era suficientemente buena. ¿Podía mejorar? Claro. ¿Podía perfeccionar su técnica? Sin duda, pero una de las tres partes de esta trinidad estaba frenando a las otras dos, y siempre lo haría si no empezaba a corregirlo. Mi mayor debilidad ahora mismo es mi cuerpo, ¿sí? Mao se rió cuando Midori ya lo entendió, pateando el casco protector que Midori ya había lanzado al aire como si fuera un balón de fútbol y jugando con él, manteniéndolo en el aire con patadas cortas y rápidas. Me alegra que lo hayas entendido tan rápido. Vaya, soy un buen maestro. Y pensaste que la mejor manera de decírmelo era diciendo que tu mayor debilidad eres tú. Y te voy a dar un puñetazo en la cara. No olvides darte un puñetazo en la cara. Midori ya negó con la cabeza mirando al hombre principal, apretando la botella de agua fría contra su rostro para aliviar un poco el frío mientras se subía la cremallera del traje y se refugiaba a la sombra. Sinceramente, le impresionaba la imperturbabilidad de Mao, capaz de decir todo aquello con cara seria. Bueno, gracias por aclararme las cosas, me alegra haberte ayudado, amigo. Mao le dio una palmadita entusiasta en la espalda, riendo al ver que se había superado a sí mismo una vez más. El don Ipe hacía a Mao inmune a muchas cosas, y parecía que la vergüenza y el sarcasmo estaban en algún lugar de esa larga lista. Pero Mao parecía haberse divertido bastante, pues volvió a concentrarse, aún sonriendo pero hablando con un poco más de sinceridad. Ahora que sabes lo que te frena, puedes soltarte y mejorar de verdad. No puedes vencer lo que no sabes. Midori ya negó con la cabeza, intentando parecer neutral a pesar de la leve sonrisa en su rostro. Por doloroso que hubiera sido, esto era de gran ayuda. Midori ya no lo sabía todo, pero se conocía bastante bien a sí mismo y estaba casi seguro de que habría redoblado sus esfuerzos en el entrenamiento si Mao no hubiera aparecido para ayudarlo. Probablemente habría hecho lo que hacen la mayoría de los personajes de anime: entrenar sin parar para mejorar. Esforzándose aún más por dominar nuevas técnicas, perfeccionando los movimientos que ya conocía, actualizando su equipo, todo ello con sus ventajas, pero quizás era hora de un descanso. Intentó retomar su antiguo ritmo, pero solo ahora se dio cuenta de que tal vez no era tan bueno. Era momento de ajustar el rumbo, bajar el ritmo y reflexionar bien. Su antiguo plan era bueno, pero lo tenía agotado. Midori ya era lo suficientemente inteligente como para saber cuándo estaba tentando a la suerte, y prefería no arriesgarse más. Era hora de solucionar algunos de sus problemas antes de intentar solucionar los de los demás. Había sido bueno, pero podría haber sido excelente. Y Revenant no se conformaba con ser el segundo mejor. Gracias por la ayuda, Mao. De verdad, me ayudaste muchísimo. Midori ya estiró las piernas y las caderas de nuevo, repasando su nuevo plan. Primero, descansar. Quizás ir al médico para que le elaborara un plan de salud, o ir a un gimnasio, o algo así, como se llamara a esa gente, para que le ayudara con un plan personalizado y se pusiera en plena forma. Claro que sí, Zenti. Mao le dio otra palmada en la espalda al justiciero antes de acercarse a su bicicleta y su mochila, revolviendo entre sus cosas. Ahora, Midori ya respiró hondo. Su plan aún estaba en sus primeras etapas. Necesitaría docenas de revisiones antes de que fuera algo decente. Necesitaría buscar entrenadores, para eso estaban los del gimnasio. Entrenadores. Antes de poder decidirse por uno. Horarios flexibles, preferiblemente con algo de experiencia en combate para poder aprender más artes marciales.
Alguien que no cuestionara lo que estaba haciendo. La distracción de Midoriya se vio interrumpida cuando una botella de agua fría se presionó contra su nuca, haciéndolo dar un brinco mientras se apresuraba a mirar hacia atrás. Mao le dedicó una sonrisa burlona antes de dejar caer la botella en sus manos. ¿Sabes? Estas cosas son botellas de agua, no bolsas de hielo. Date prisa y bebe. Tenemos mucho trabajo que hacer. Lo sé, espera. ¿Nosotros? Midoriya se quedó paralizado, mirando al hombre principal con mayor confusión antes de que las piezas empezaran a encajar en su cabeza. Vaya, o tenía una conmoción cerebral o el calor realmente le había frito el cerebro. ¿Sí? Nosotros. Mao recogió su motocicleta y la metió en un edificio, fuera de la vista, y luego cerró el edificio con llave tras él. ¿Qué, idiota? ¿Crees que no te iba a entrenar? Sí. Idiota, sí. Mao solo se rió más fuerte, pero esta vez fue una risa rápida. Da igual. Date prisa, Zenti. Ya te dije que tenemos trabajo que hacer, y me da mucha pereza repetirlo. Midoriya abrió una de las botellas de agua, se la vertió por encima de la cabeza y bebió rápidamente la segunda, arrojando ambas botellas vacías a su mochila. Mao se dirigió al edificio principal, aquel donde se escondía el búnker debajo, y jugueteó con las llaves durante un minuto antes de abrir la puerta y hacerse a un lado, indicándole dramáticamente a Midoriya que pasara. Midoriya negó con la cabeza como si estuviera molesto, pero no pudo ocultar una leve sonrisa mientras recogía su mochila y entraba en el edificio que estaba delante de Mao, descendiendo por los oscuros y tortuosos pasillos que ya no parecían tan oscuros, no después de todo lo que había pasado. No estaba seguro de lo que le deparaba el futuro, pero con Mao, sabía que no habría ni un solo momento aburrido. Capítulo 169, la respiración de Midoriya era forzada y entrecortada. Le ardían los brazos y sentía el cuerpo hecho un desastre. Estaba llegando a su límite. Aún así, el dolor físico no era nada comparado con la vergüenza. El poco orgullo que le quedaba no le permitió detenerse ahí, así que volvió a colocar los brazos debajo de sí y se levantó lentamente, luego descendió lentamente, y volvió a levantarse lentamente. 32, 33, ¿eres un buen hombre? Mao se inclinó sobre Midoriya mientras el justiciero hacía flexiones, mirando por encima de su lata de jugo al joven que se esforzaba. Estoy bien, dijo Midoriya entre dientes mientras se levantaba, con todo el cuerpo temblando. Ya había superado su récord de la secundaria, pero incluso él sabía que aún no era una gran puntuación. ¿Estás seguro? Mao inclinó la cabeza mientras miraba a Midoriya. Este es, como, el entrenamiento más fácil del mundo. Nada más sencillo que las flexiones. Tablaje. Entendido, pero serías aún peor haciendo planchas que esto. Mao volvió a beber de su lata de zumo, retando a Midoriya a demostrarle que estaba equivocado, pero el chico no pudo. Dios, qué cansado estaba. Midoriya finalmente se rindió y se desplomó sobre el frío suelo de tierra del campo de tiro, tomándose un segundo para respirar. ¿Cuántos? 26 buenas, 5 de hoja, y no me molesté en contar 8 de ellas. Maldición. Maldita sea. Mao tomó otro trago de su lata antes de agitarla, mirando con decepción la lata ahora vacía. Maldita sea doble. ¿Pero en serio? ¿Ni siquiera puedes hacer 3 flexiones decentes y eres el criminal número 3 de Japón? ¿Y a cuántas personas les has pateado el trasero? Mao se rió mientras aplastaba la lata. Esta hoja es divertidísima. 26 flexiones correctas, era un número bastante pequeño para empezar, pero eso le daba mucho margen de mejora. Una vez que pudiera levantarse del suelo. Sí, ¿qué sigue? Midoriya se limitó a inclinar la cabeza para mirar a Mao mientras este sacaba la tableta que usaba como teléfono y escribía algo en ella. Lagartijas. Midoriya ajustó su mirada para observar la expresión de Mao, pero el hombre principal parecía serio. ¿De verdad? De verdad. Mao guardó su teléfono y se tiró al suelo, haciendo una demostración. Esta vez vas a hacer flexiones con las manos muy separadas. ¿Ves? ¿Cómo se llama este método? ¿Tortura de entrenamiento? Midoriya dejó caer la cabeza al suelo mientras seguía respirando con dificultad. Ya se sentía agotado y lo único que habían hecho hasta el momento era correr en círculos y luego hacer flexiones. La carrera había empezado bien. Midoriya corría todos los días, pero no durante 30 minutos seguidos como Mao. Aún así, aguantó hasta el final y llegó a la siguiente parte.
El infierno de las flexiones. Joder, no lo sé, tío, aprendí esta mierda hace 70 años. ¿Crees que le presto atención a mierdas como los nombres? Mao se rió mientras hacía una flexión con tanta fuerza que se impulsó con todo el cuerpo desde el suelo hasta ponerse de pie. Tienes 20 segundos antes de que te toque de nuevo. Respira. ¿Qué hago después de eso? Midoriya estiró los brazos en el suelo, dándole a Mao una última mirada antes de sumergirse de nuevo en el infierno de las flexiones. Mao le devolvió la mirada, su característica sonrisa reapareció mientras reía. ¿A qué ritmo vas? Muere. 10 segundos. Extiende los brazos, Centipider, nos vamos a divertir. La mayoría de los gnomos que capturamos son los mismos que antes, excluir lo anormal. Sí, señor. Los gnomos que capturamos no tienen reacciones humanas y es poco probable que obtengamos nueva información de ellos. El funcionario de la Asociación de Héroes cambió la presentación que tenía detrás a una nueva diapositiva, mostrando una escena devastadora. Edificios y carreteras reducidos a escombros, prácticamente irreconocibles. El almacén donde se guardaban estos gnomos quedó destruido, así que lo único que podemos hacer ahora es seguir analizando lo que hemos capturado y continuar nuestra investigación sobre su fabricación. La mayoría de los demás miembros de la Asociación de Héroes y de la policía asintieron mientras uno revisaba el informe que todos habían recibido, con evidente fastidio. Tampoco hemos recibido más información personal sobre las personas que estaban dentro del bar, ¿verdad? Estamos investigando. ¿Tan difícil era decir que no? ¿Que no tenían respuestas? Toda la reunión consistió básicamente en admitir, lenta y dolorosamente, que no tenían ni idea de lo que había pasado, y alargarla solo empeoró las cosas. Aunque hubiéramos podido capturar a la mayoría de los Nondus, dejamos escapar a todos los culpables, incluido Shigaraki. Otro funcionario intervino, cambiando de tema. Aunque nos autoevaluemos con indulgencia, solo conseguimos un empate debido a las lesiones, idiota. Lemas, el oficial de policía visiblemente molesto, negó con la cabeza ante semejante optimismo. Había momentos para el optimismo, y durante una evaluación de riesgos no era uno de ellos. Miró fijamente al oficial que había dicho que tenían un empate, con la barbilla apoyada en la mano mientras explicaba lo grave que era la situación. Acabamos de renunciar al símbolo de la paz. Sus ojos recorrieron los rostros en la habitación, captando la confusión. No quería hablar innecesariamente, diablos, no quería hablar en absoluto, pero si alguien tenía que explicarles a esos genios lo jodidos que estaban realmente, él podía hacerlo. El cuerpo debilitado de Olmigt ha quedado expuesto al mundo, destruyendo la imagen de un símbolo de paz invencible e intocable. Esa pelea demostró su debilidad, su vulnerabilidad, y lo peor de todo es que se transmitió por televisión nacional. Todos, desde los civiles hasta los villanos, lo vieron. Se enderezó mientras hablaba, comprobando de nuevo que todos estuvieran atentos. Incluso los héroes lo vieron. No es precisamente el mensaje que queríamos transmitir a nuestra próxima generación de héroes. Eso es lo que pasa cuando dependemos de una sola persona, intervino el vecino de Lemas, juntando las manos con frustración. Todos se dieron cuenta de que se puede llegar tan lejos simplemente reuniendo a un montón de idiotas. Lemas se basó en su vecino, profundizando en los problemas estructurales que pronto enfrentarían. Según nuestro perfil inicial, se decía que el principal culpable, Tomura Shigaraki, incluso tenía rabietas infantiles. Sin embargo, últimamente sus planes se han vuelto cada vez más complejos. Ha estado incitando a la sociedad a encontrar formas de influir en ella, y a estas alturas, sin duda ha encontrado algunas. Su forma de pensar ha madurado. Cada vez que la Liga ha fracasado, ha regresado aún más fuerte. Lemas se recostó en su silla, arriesgándose mientras repasaba el discurso final de cierto villano al público y, por extensión, a los villanos. Y ahora, con Olmigt fuera de escena, hay menos controles que nunca sobre las acciones de la gente. Todos los villanos aprovecharán esta oportunidad para expandir su esfera de influencia. Mientras hacía una pausa para humedecerse la garganta, algunos de sus compañeros intervinieron. ¿Estás diciendo que esto formaba parte del plan de la Liga de Villanos? Esta es la única vez que han ganado de verdad, e incluso así, es discutible si son los verdaderos vencedores o simplemente marionetas. Su verdadero líder se ha ido. ¿No es eso simplemente una visión retrospectiva? ¿De verdad crees que todo esto estaba planeado? No lo sé. Lemas se encogió de hombros. Después de todo, no era evidente.
Solo estaba haciendo algunas conjeturas basándose en las pruebas que tenía delante. Como se suponía que debían hacer todos. Para eso servía la evaluación de riesgos. Dios, qué dolor de cabeza tenía. Es muy probable que el hombre detrás de la liga haya orquestado todo esto, pero aún así, es demasiado pronto para decirlo, pero lo que sí sabemos es que ahora mismo tenemos demasiados cabos sueltos. Pero si lo criticaban por ser teórico, dejaría de ser teórico y les presentaría hechos contundentes. La liga y su patrocinador se nos han escapado demasiadas veces. Debemos encontrarlos y capturarlos. A todos ellos. Nosotros, la policía, no tenemos tiempo para estar sentados sin hacer nada, siendo llamados la recepción de villanos. Dejó la taza con firmeza, concentrado por completo en los hechos. Es decir, en el hecho obvio. En ese momento, por decirlo de alguna manera, Japón estaba condenado. No podían seguir así. Algo tiene que cambiar. Los héroes, nosotros, todo este sistema tiene que cambiar. ¿Tienes alguna idea de cómo podemos hacerlo, ya que estás siendo tan positivo? Lema se burló de eso. Ser positivo era pretencioso en ese momento, especialmente dada la situación de su país, pero si tenía que proponer algunas ideas, primero debemos destruir nuestro sistema. Encontrar nuestras debilidades y desmantelarlas. Luego, cuando terminemos, podremos reconstruir aún más fuerte. Algunos funcionarios se rieron o se burlaron de la idea. No sería fácil, pero a estas alturas, las soluciones fáciles solo retrasarían lo inevitable. Necesitaban hacer grandes cambios y tomar decisiones difíciles si querían cambiar de rumbo ahora. Pero nadie quería abordar ese tema. De hecho, él mismo no quiso hasta que se vio obligado. Incluso ahora, los funcionarios se desviaban del problema, centrándose en algo que, en el gran esquema de las cosas, probablemente era insignificante. Tenían asuntos más importantes que atender, pero nadie quería ensuciarse las manos y quemarse intentando limpiar la parrilla. Por otro lado, todavía no hemos identificado a la persona que interrumpió la pelea entre Olmiguez y Griega. Midoriya estaba agotado en casi todos los sentidos imaginables. Acababa de terminar su tercera serie de flexiones de diamante, flexiones con las manos demasiado juntas para ser razonables. También terminó 2 series más de flexiones normales y esas extrañas flexiones con las manos separadas. Había terminado todo lo que Mao le había pedido hasta el momento. Además, estaba bastante seguro de que Mao tenía razón. Iba a morir. No, espera, no podía estar muriendo. Morir era mucho menos doloroso que esto, y él era una especie de experto en morir. ¿Cómo te sientes, Centipider? No es que Mao se diera cuenta o le importara, interrumpiendo ruidosamente, probablemente con una enorme y estúpida sonrisa en la cara. Midoriya no estaba seguro, no podía saberlo porque estaba boca abajo en el suelo, demasiado cansado para darse la vuelta. MFFMM. ¡Genial! Mao le dio una palmada en la espalda antes de voltear a Midoriya y dejar caer otra botella de agua sobre el cadáver. Bien hecho, Centi. Has terminado por hoy. Eso suena bien. Midoriya se desplomó en el suelo como un pez muerto, extendiendo brazos y piernas mientras respiraba con dificultad. Su camisa estaba empapada de sudor y suciedad, y sentía que podría pasar horas o días derritiéndose en la ducha. Suena demasiado bien. ¿Cuál es el truco? Cena. Exclamó Mao riendo mientras se sentaba frente al cadáver, sacando de nuevo su tableta. Tengo algunos sitios que quiero probar, y tú tienes el presupuesto. Además, vamos a arreglarte la dieta. Todos salimos ganando. Entonces, ¿por qué siento que sigo perdiendo? Midoriya gimió mientras movía los brazos hacia adelante y hacia atrás. Incluso sus piernas y su abdomen comenzaban a dolerle después de tantas flexiones, tratando siempre de mantenerse perfectamente recto mientras subía y bajaba. ¿Por qué no tienes ese optimismo, Centi? Mao se rió aún más fuerte y le ofreció una mano a Midoriya para que se levantara. No te preocupes, puedo pagar yo solo, esta vez. Pero la próxima vez será mejor que le des algo de comer al jefe. Gracias. Necesito un minuto para irme, claro. Hay que hacer estiramientos después de entrenar. Mira, incluso te ayudaré con ellos. Oh, no. La escena en la habitación del hospital era melancólica. Se trataba de una habitación pequeña pero privada, con solo unas pocas personas dentro. Las brasas que había dentro de mí finalmente se han apagado, dijo Toshinori con franqueza. Eran hechos innegables, y no había forma de cambiarlos. El símbolo de la paz ha muerto.
Sin embargo, la lucha no ha terminado. Todavía no. Exclamó Toshinori, apretando el puño con frustración. Su enemigo mortal, no, el enemigo mortal de toda la sociedad de héroes, seguía suelto, y probablemente más peligroso que nunca. Y él no podía hacer absolutamente nada para detener a ese monstruo. Es demasiado pronto para preocuparse por eso, le reprendió su mentor, Gran Torino. All for One es un problema, sí, pero ahora mismo tenemos docenas de problemas que resolver. Si su plan es realmente lo que dice, este es el momento perfecto para abordarlos. All for One dijo que se iría de Japón, reflexionó Tsukauchi, frotándose la barbilla. Probablemente se refiere a que la sociedad de villanos crezca en su ausencia, pero también es una oportunidad para que nosotros crezcamos y evolucionemos. Quizás nunca tengamos una mejor oportunidad para fortalecernos. Y además, tenemos que ocuparnos de ella. No tiene sentido andarse con rodeos, Tsukauchi. No te preocupes. Toshinori le dedicó al detective su mejor sonrisa, pero algo lo oprimía como una manta mojada. Los oprimía a todos, una sensación lúgubre y opresiva, pero no había forma de evitarlo. Necesito que seas sincero conmigo, Tsukauchi. ¿Cómo está Nana Shimura? ¿Qué planea hacer el gobierno con ella? Tsukauchi rió suavemente, pero sin mucha sinceridad. Bueno, al menos una de esas cosas es fácil. Shimura permanecerá en el Tártaro, encerrada en el mismo lugar donde planeábamos poner a All for One. No podrá usar ningún don ni tendrá contacto con nadie, por la seguridad de todos, incluida la suya. Toshinori asintió, esperando algo similar. No le gustaba, pero tenía sentido. Si se descontrolaba y volvía a usar sus dones, poca gente en Japón podría resistirse a ella, y mucho menos detenerla. Además, la persona con más probabilidades de morir si Shimura se descontrolaba era ella misma si abusaba de sus dones. Ya veo, ¿y aún no sabes cuál es su estado? Su tono era optimista. Si Tsukauchi aún no lo supiera, sus esperanzas no se habrían desvanecido. Todavía podía tener esperanzas un poco más, pero Tsukauchi lo respetaba demasiado como para dejar que las falsas esperanzas se arraigaran. El estado de Shimura es estable, pero no da señales de despertar. Aquí tienes los informes médicos. Tsukauchi sacó una carpeta del abrigo que colgaba de su silla y se la entregó en silencio, creando un momento de silencio mientras Toshinori la leía. Su rostro reflejaba preocupación mientras sus ojos recorrían rápidamente las palabras, pero pronto se transformó en alivio cuando Tsukauchi comenzó a aclarar algunos detalles. No presenta signos de singularidad de dones, a diferencia de los gnomos normales. La mayoría de los gnomos tenían tantos dones integrados en su cuerpo que envejecían rápidamente, sobrecargándose y provocando fallos en las funciones corporales mucho antes de lo debido. Shimura, sin embargo, no presentaba ninguno de estos signos. Si sobrevive, vivirá un buen tiempo. Eso no suena muy bien, ¿verdad? Dijo Gran Torino, señalando con ironía el matiz de esa afirmación. Si es cierto, All for One ha encontrado una nueva forma de fabricar gnomus y ha eliminado una de sus mayores debilidades. No exactamente, solo lo reemplazó. Tsukauchi se inclinó sobre Olmig, hojeó los papeles y marcó un párrafo. Shimura muestra claros signos de agotamiento y hambre. Parece que lo que sea que All for One le hizo a Shimura hace que consuma mucha más energía que los demás gnomus. Toshinori terminó de leerlo, con una expresión ambivalente. Sobreviviría, sí, pero no había certeza de que lo hiciera. Si bien el archivo confirmaba que se trataba del cuerpo de Shimura, nadie podía saber qué había sucedido con su mente. Era agotador, pero una vez más, no podía hacer nada. Mirio tenía que terminar su batalla contra All for One, pero ¿quién podría ayudar a Nana Shimura? Toshinori apretó los puños con más fuerza, arrugando el archivo en un arrebato de ira y debilidad. Si tan solo hubiera sido más fuerte, si tan solo hubiera ayudado a su maestro a derrotar a All for One en aquel entonces, si tan solo, Tsukauchi se dio cuenta del aprieto en el que se estaba metiendo su amigo y decidió que lo mejor era dejar de pensar así. Oye, ¿viste el informe médico? Aparte del ojo, dicen que Shimura probablemente se recuperará por completo en 3 meses. Intentó aligerar el ambiente con una broma, señalando una de las líneas del informe médico. La mayor parte del daño está en sus oídos. Alguien disparó sin control con todas esas granadas aturdidoras. HMPH, sí. ¿Tienes idea de quién era ese héroe, Tsukauchi?
A Gran Torino normalmente no le importaban estas cosas, pero ni siquiera a él le gustaba hablar de lo que le había pasado a Shimura, y se dio cuenta de que Toshinori no estaba bien. Lo mejor era sacarlo de ese estado lo antes posible. Además, este tema era muy recurrente entre los héroes de alto rango. El comodín que aparecía cuando casi toda esperanza parecía perdida, como los forasteros de las películas del lejano oeste, apareciendo sin ceremonia ni nombre y marchándose solo cuando el trabajo estaba hecho. Con todas esas armas y explosivos, parecía o bien estadounidense o un desquiciado. Esto hizo que Toshinori se distrajera momentáneamente de los documentos médicos. Había estado pensando en el extraño héroe que apareció en el último momento durante su batalla contra Shimura y All for One. Un hombrecillo, que insultaba y atacaba todo lo que veía, pero con un heroísmo crudo e indomable. Luchaba sin importarle su propia vida, su posición ni nadie más. Insultaba a All y a Shimura en un instante, y al siguiente recibía un golpe que sin duda mataría a la mayoría, solo para tener la oportunidad de ganar. Entonces, cuando era evidente que estaba derrotado y acabado, se negaba a quedarse en el suelo y se levantaba a duras penas. Ese tipo de heroísmo conmovió a Toshinori, y no pudo evitar imaginarse cómo sería si hubiera conocido a ese hombre un poco antes. El problema era que no tenía ni idea de quién era realmente ese hombre, ni siquiera si seguía vivo. Aún no tenemos confirmación de su identidad. Al menos no era un héroe japonés, y no hemos encontrado a ningún héroe estadounidense desaparecido que coincida con su descripción. ¿No llevaba ninguna identificación?, exclamó Toshinori sorprendido. La mayoría de los héroes llevaban tarjetas de visita, pero y encima ninguna licencia como la de héroe o la de conducir. ¿De verdad era un héroe? Ni siquiera llevaba cartera ni teléfono, solo un montón de balas. Tsukauchi revisó otro informe en su teléfono, analizando la poca información que tenían sobre el hombre misterioso. Además, ¿hay más sobre este chiflado? Gran Torino había consolidado su perfil del tipo. Héroe o no, cualquiera que atacara a All for One con solo un puñado de balas y una espada rota estaba un poco loco. No, hay menos. Desapareció 12 minutos después de la pelea, o al menos, ahí termina el registro. Ni siquiera pudimos averiguar cómo era debajo de la máscara. No pudo haber hecho eso solo. Sus heridas eran reales. Toshinori entrecerró los ojos, algo confundido. Era imposible que esa persona hubiera despertado después de solo 12 minutos. Incluso un don de regeneración consumía energía y probablemente mantendría al desconocido inconsciente durante más tiempo mientras curaba sus heridas. Eso significaba, esto huele a intromisión. Alguien cambió ese disco. Gran Torino fue directo al grano, pues todos allí sabían perfectamente lo que eso significaba. Alguien estaba encubriendo a su hombre misterioso, y era muy probable que alguien supiera quién era realmente ese hombre. Si lograban descubrir quién había cambiado los discos, Toshinori miró de su mentor a su amigo. Tsukauchi, ¿sabes quién cambió el disco por última vez? Tsukauchi asintió, pero dudó un poco antes de responder. ¿Estás seguro de que quieres saberlo ahora? ¿Ya tienes muchas cosas entre manos? ¿No nos estamos volviendo más jóvenes, Tsukauchi, y todos queremos saber la respuesta?, interrumpió Gran Torino. Le dolían las heridas y quería acostarse, pero presentía que no dormiría tranquilo hasta obtener respuestas. A juzgar por tu cara, tú tampoco sabes quién es ese loco, así que suelta de una vez a quien lo está encubriendo. Bueno, no tenemos ninguna información de que lo esté encubriendo, solo que ahí termina el registro. Tsukauchi levantó la vista al ver que ninguno de sus interlocutores se creía su historia. De acuerdo, pero no hay pruebas suficientes para una investigación, sobre todo con todo lo que está pasando. A nadie de arriba parece importarle este tipo, así que no puedo hacer nada más, date prisa ya. Tsukauchi dejó de hablar y simplemente le dio la vuelta al teléfono para mostrar el registro. En concreto, mostraba a la última persona que había editado el documento. Eran solo 3 palabras y 2 letras. Sin apellido, solo su nombre y cargo. Bueno, debería haberlo esperado. Gran Torino simplemente se burló después de leerlo. Esto plantea algunas preguntas. Muchas preguntas, de hecho. Toshinori entrecerró los ojos para asegurarse de haber leído bien el nombre, pero no cabía duda de quién se trataba. El título por sí solo lo dejaba bastante claro. Toshinori tenía la intención de anotar el nombre o registrarlo de alguna manera, pero le resultaba tan familiar que sería innecesario. Lo leyó por última vez antes de devolverle el teléfono a Tsukauchi.
Creo que tengo algunas preguntas para él en la próxima conferencia. Claro, tras reflexionar un poco, era bastante obvio quién era. Había habido una persona que llegó justo cuando terminaba la pelea, a pesar de no tener por qué estar allí, que pareció desaparecer durante unos minutos mientras los médicos evaluaban sus heridas, y luego se esfumó una vez que el desconocido fue trasladado al hospital. Nezu, director de la UA Midoriya, había sido estudiante, justiciero y, a partir de ese momento, un simple peón. Se dejó caer en la silla después de que Mao terminara de tratarlo como un caramelo y de doblarlo en todas las direcciones imaginables, y algunas más solo porque podía. Ni siquiera sabía que podía levantar las piernas tanto. Bueno, uno aprende algo nuevo cada día. ¡Qué flexible eres, 100 pies! Mao se rió mientras terminaba sus estiramientos, moviendo su cuerpo con una gracia y una eficiencia que normalmente parecían totalmente ajenas al gigante. Sigue así y serás mucho más flexible que yo en un abrir y cerrar de ojos. Así que esto es lo que vamos a hacer todos los días. Nada de artes marciales, solo flexiones y estiramientos. Midoriya se frotó las piernas mientras hablaba. Sin duda, se había superado a sí mismo en lo que a estiramientos se refiere. Estaba bastante seguro de que era porque hacía estiramientos estáticos todas las noches, pero era evidente que aún podía mejorar incluso con eso. Y correr, pero solo un día sí y otro no. Hay que descansar, ya sabes. Mao volvió a señalar el error en el razonamiento de Midoriya. Midoriya estaba tan acostumbrado a entrenar y esforzarse al máximo que olvidó que debía bajar el ritmo y pensó que esto se convertiría en algo cotidiano. Claro que no, no con esta intensidad de entrenamiento. Así que por eso usaste este método de entrenamiento. Un día de alta intensidad seguido de un día de descanso para relajarse y recuperarse. Tenía más sentido para él, aunque le molestaba consigo mismo lo poco que consideraba de alta intensidad. Con su traje, podría haber hecho todo esto durante horas, pero eso solo demostraba lo mucho que había llegado a depender de él. Exacto. Mao señaló a Midoriya con seguridad, pues el justiciero había dado en el clavo. Además, este es el mejor método que conozco para obtener resultados rápidos. Justo lo que necesitas, Zenti. ¿Creías que morirme una y otra vez era el mejor método para ponerme en forma? ¿Sí? ¿Me conoces también? Midoriya gimió mientras se masajeaba las piernas, sintiendo algunos músculos aún tensos. Claro que todavía le dolía todo el cuerpo, pero ya no era tan intenso. Al menos era mucho mejor que el dolor que solía sentir. Pero podemos hacer algo de esa elegante hoja de artes marciales más tarde. Mao movió los brazos en amplios círculos mientras se ponía de pie. Sí que necesitas ayuda, pero paso a paso. Mao ahora se relajaba a su manera, preparándose para la pelea. Sus movimientos eran tan rápidos y precisos como siempre, pero Midoriya no podía apreciar del todo lo bueno que era Mao antes. Sus patadas cortaban el aire con naturalidad, demostrando la experiencia y el entrenamiento que había acumulado a lo largo de los años. Para Midoriya fue extraño presenciarlo. Había visto a miles de héroes luchar y había participado en cientos de combates, pero podía afirmar con seguridad que Mao era una de las personas más fuertes que conocía. Era muy extraño porque Mao no era tan grande. Mao no lideraba una organización como la de ese tal Shigaraki Y. La Liga no lo recordaba y, en ese caso, no importaba. Mao no era un supervillano internacional. Ni siquiera figuraba entre los 50 villanos más poderosos de Japón, ni siquiera en Musutazu. Probablemente era una de las personas más fuertes de Japón, ahora que All For One y All Might habían desaparecido, pero según la Asociación de Héroes y los foros de villanos, era un completo don nadie. Un fantasma, completamente fuera del radar del mundo entero. ¿Cómo demonios pude vencerte?, murmuró Midoriya para sí mismo, dándose cuenta ahora de la suerte que había tenido. Su primera gran pelea había sido contra Mao, y solo con la perspectiva del tiempo podía comprender realmente hasta qué punto se había metido en un lío. Eso es fácil, idiota. Mao miró a su alrededor, adoptando una postura cautelosa. La forma en que controlaba su centro de gravedad, el movimiento de sus extremidades, todo se combinaba para mostrar de dónde provenía esa confianza ilimitada. Era bueno peleando, simple y llanamente. Ahora Mao volvió a girar la cabeza hacia adelante, sonriendo con los dientes mientras respondía a la pregunta que Midoriya ni siquiera pretendía hacer. «Hiciste trampa». Midoriya parpadeó, algo sorprendido.
Le extrañó que Mao lo hubiera escuchado, pero claro, Mao siempre lo sorprendía, así que no era tan grave. Aún así, Mao continuó hablando sobre la primera pelea de Midoriya. Tuvimos una buena pelea a la antigua. Espada contra puño. Las reglas eran tan claras y sencillas que hasta un idiota las entendería. Mao se rió mientras ejecutaba patadas más avanzadas, moviendo las piernas con la misma velocidad y precisión con la que Revenant blandía sus espadas. Por el tono de Mao, era evidente que no estaba enfadado por la derrota, sino que parecía excitarlo aún más. Una vez más, no era de extrañar, tratándose de Mao. Entonces se te rompió la espada y te tenía en tus manos. Iba a partirte por la mitad. La sonrisa de Mao se hizo más evidente a medida que Midoriya se daba cuenta de que Mao probablemente, no, definitivamente, había matado a algunas personas a lo largo de los años. Después de todo, el hombre clave trabajaba para All for One, el criminal más grande del mundo, y Mao tenía un conjunto particular de habilidades. Aún más extraño era lo cerca que Midoriya estuvo de terminar en esa lista, y cómo él, a su vez, casi mata a Mao un par de veces. Vaya, ahora que lo pensaba, tenían una relación muy rara. Mao seguía hablando. Debería dejar de perder el hilo y balbucear. Y luego hiciste trampa. Midoriya volvió a concentrarse en lo importante mientras la sonrisa de Mao se convertía en una carcajada. Fue una pelea a puñetazos, pero me tiraste por una ventana y luego sacaste la EAT y me disparaste. Por cierto, qué jugada de mierda. 4 disparos. ¡Qué cabrón! Ambos soltaron una risita al recordar aquello antes de que Mao continuara. Pero esa es tu especialidad. Voy a serte sincero, jefe. ¿Estás listo? ¿Seguro? Midoriya se encogió de hombros mientras agarraba su sexta botella de agua, preguntándose cuántas de esas cosas habría traído Mao antes de volver al tema. Eres un desastre en una pelea directa. Mao mantuvo la sencillez de sus artes marciales, practicando ahora patadas y golpes básicos. Esa pelea de arriba, hace 20 minutos. Amigo, podría ser un balón de fútbol de lo fácil que es patearte. ¿Esto es una venganza por haber sacado a relucir aquella vez que te pegué, o es algún tipo de lección extraña? Un poco de ambas cosas. Me siento mezquino. Mao soltó una risita mientras plantaba los pies y lanzaba golpes con las manos. Pero por muy malo que seas en una pelea justa, eres un genio haciendo trampas. Diablos, podría ser el mejor tramposo que he conocido. Creo que eso es un cumplido. Claro que sí. Mao soltó una risita un poco más fuerte mientras mezclaba una patada explosiva con sus puñetazos sin previo aviso. La última vez que peleamos me echaste agua en los ojos solo para tener un poco de ventaja. Sin dudarlo, aprovechando todo lo posible para obtener ventaja. Eso lo respeto. Mao se emocionaba cada vez más a medida que ponía más fuerza en sus movimientos. Cada golpe de Mao podía crear una pequeña brisa ahora, ya que el gigante soltó el control y comenzó a enfatizar la potencia. Disparándome, golpeándome la cara con agua. Además, Mao se giró para mirar fijamente a Midoriya, con un brillo travieso en los ojos. ¿Todas esas granadas aturdidoras cuando luchas contra el jefe? ¿Lanzando un cuchillo y luego sacando una pistola contra el villano número 1? Vale, pero lo último fue más estúpido que hacer trampa. Midoriya definitivamente no habría considerado inteligente nada de lo que hizo esa noche. Enfrentarse a la extraña Nomu femenina prácticamente solo, recibir un puñetazo de esa Nomu solo para darle a All Might la oportunidad de derrotarla, Dios mío. ¿Alguna vez ganó una pelea limpiamente? Midoriya aprovechó ese instante para reflexionar y pensar si alguna vez había ganado una pelea importante por sí solo. Claro, podía derrotar a los secuaces con bastante facilidad, pero las grandes... Stein, Miruko, Eraserhead y Midnight, wow. Simplemente, wow. ¿No te diste cuenta? Mao se rió aún más fuerte, teniendo que detener finalmente sus artes marciales mientras se doblaba de dolor. Mierda. Mierda, qué tonto eres. Mierda, hombre, finalmente me mataste. Midoriya negó con la cabeza ante la teatralidad de Mao, pero no pudo evitar sonreír con sorna. Si creías que yo sabía todo esto, ¿significa que pensabas que me estabas contando cosas que ya sabía? ¿Por qué le contarías a alguien cosas que ya sabe? Para fastidiarte. Pensé que estabas tan cansado que me dejarías decir lo que quisiera, pero esto es mucho más gracioso. Maldita sea. Mao se limpió algo del ojo mientras se enderezaba, aún riendo. Dios, estar contigo es un desmadre. Gracias.
Midoriya no estaba seguro de si Mao estaba siendo sarcástico o no, pero una vez más, Mao lo había ayudado a aclarar sus ideas. Esa era la ventaja de ser tan simple. Mao no se molestaba en complicarlo todo. Era como tener cerca a alguien que te hacía volver a la realidad. Me alegra poder ayudar. No es que Midoriya lo admitiera jamás de buena gana. Mao era demasiado engreído para eso, pero no le importaba. Simplemente volvió a sus artes marciales, haciendo gala de su destreza con esa sonrisa siempre presente. Era un espectáculo fascinante ver al protagonista moverse por el aire como un bailarín, con el único sonido de sus golpes rasgando el aire. Midoriya se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración tras esta larga pausa. Volvía a pensar en el futuro, con la mirada fija al frente, tanto literal como figuradamente, mientras su enorme y excesivamente complicado cerebro hacía su magia y concebía otra idea igualmente excesivamente complicada. Oye, Mao. ¿Sí? Mao no perdió ritmo en absoluto mientras giraba en el aire, moviendo sus piernas en un semicírculo para la patada giratoria hacia atrás, para luego pivotar inmediatamente hacia atrás y encadenar una patada lateral. Midoriya dio un sorbo lento a la botella de agua mientras le daba vueltas a la idea. Una máscara de repuesto para cubrirse la cara, unos cuantos escondites adicionales que nunca llegó a usar en su día, esto podría funcionar de verdad. ¿Crees que pelear es divertido? Esa debe ser la cosa más tonta que has dicho en todo el día. Mao soltó una risita, echando un vistazo a mitad de la combinación antes de que algo lo sacara de su concentración. Midoriya parecía estar aún más concentrado que Mao hasta el momento, y eso generalmente significaba que alguien iba a pasarlo muy mal muy pronto. Podía ajustarse la máscara con la suficiente rapidez, y no tenía que traer el traje. Podía concentrarse de nuevo en usar ataques físicos, dejando las armas en casa. No, primero consultaría con Mao. Oye, Mao. Revenant levantó la vista lentamente con una extraña sonrisa sádica en el rostro mientras el plan se iba concretando. Tengo una gran idea para vengarme. Mao se detuvo por completo y prestó toda su atención al villano número 3 de Japón. La mirada en tus ojos me asusta, pero el tono de tu voz me intriga. Revenant se inclinó hacia adelante, su sonrisa maliciosa se acentuó. ¿Quieres divertirte un poco? Varias horas después, el sol se ponía. Varias horas después, el barrio rojo estaba iluminado y listo para funcionar. Varias horas después, dos figuras encapuchadas vagaban por las calles, moviéndose entre la multitud como un par de tiburones nadando en el mar. ¿Ese es el lugar? El más grande no señaló, solo echó un vistazo hacia donde él hablaba. Pero no importaba, lo entendió. Está por detrás, en el callejón. Una entrada, una salida, respondió con calma, sin siquiera mirar hacia donde hablaba. No te apresures. Busca entre la multitud a algún vigía. Guarda la emoción para entonces. Te entiendo, te entiendo. El más grande se movió lentamente detrás del más pequeño, observando a los héroes que parecían ignorar deliberadamente la inmundicia, tanto literal como figurada, que los rodeaba. ¿Creen que son los vigías? Probablemente. Esperen resistencia externa. Tal vez algo de policía. Probablemente algunos héroes. Tenían diferentes áreas de especialización. No esperaba que tuvieran las mismas habilidades, así que esta etapa de la incursión iba a ser principalmente su trabajo. Además, esto era más un ensayo general que una incursión real. Ni siquiera era tan estúpido como para ir de cacería como lo hacía antes. Emocionante. La emoción del más grande estaba oculta por su máscara, pero aún era evidente en su voz. Le costaba reprimirla porque nunca lo había hecho hasta ahora. Se sentía nervioso, no importan. Concéntrate en los objetivos principales, le recordó suavemente a su gran amigo, manteniéndolo a raya y alerta hasta que llegaran a la acción de verdad. Tenían un plan y pensaban seguirlo al pie de la letra. El hombre corpulento no pudo evitar mirar hacia el callejón mientras pasaban. No era del todo obvio, pero esta era solo la segunda vez que hacía algo así. La primera fue cuando All for One decidió que nunca más volvería a hacer algo parecido, pero ahí estaba. Dos tipos delante, puedo atacarlos, los llevaremos juntos a toda prisa. Cuando llegue el momento. Lo corrigió suavemente, manteniendo ese tono tranquilo y misterioso. Repasó el plan por última vez para su amigo mayor, de forma breve y sencilla. Justo como a él le gustaba. Ambos nos abalanzamos sobre la entrada desde lados opuestos. Luego, uno entra y despeja el camino, mientras que el otro se queda afuera impidiendo el paso.
El que entra debe asegurarse de no atropellar a ningún transeúnte, lo que requiere un poco más de control, mientras que el otro puede actuar con libertad y simplemente impedir que todos se acerquen. ¿Alguna pregunta? No, amigo, no, está bien, uno. El hombre más alto asintió inconscientemente mientras el más bajo tiraba sutil y suavemente de su capa, guiándolo lentamente hacia la entrada del callejón. Nos vemos en la puerta si todo va bien, nos vemos en ese viejo edificio de oficinas si todo va mal. Esta vez, el más pequeño asintió con la cabeza, soltando al más grande, y se adentró rápidamente entre la multitud. Apenas un minuto después, apareció al final del callejón, una figura tenue que solo se distinguía por su sencillez. No tenía nada de particular. Levantó la mano izquierda y saludó como si fuera un amigo, luego comenzó a caminar por el callejón, aferrando su capa con la derecha. El más corpulento sonrió mientras se dirigía al otro lado del callejón, alzando la mano izquierda al avanzar. Con la derecha, se agarró la capa, desabrochándola y preparándose para quitársela en un instante. Entonces, un destello cuando dos capas fueron arrojadas a un lado, y dos figuras indistintas se movieron rápidamente por el callejón en un abrir y cerrar de ojos. Esto iba a ser divertido. Las tres personas que se encontraban fuera de la sala de juego, cayeron en 7 segundos. Una fue lanzada de cabeza contra la pared, mientras que las otras dos fueron levantadas por el cuello y estrelladas de cabeza contra el suelo. Las dos figuras se saludaron con un gesto de cabeza antes de separarse. Respiró hondo mientras se giraba hacia la puerta, ajustándose el viejo vendaje que le cubría los hombros antes de llamar a la puerta, extrañamente reforzada. Llamó fuerte y claro, 3 veces, antes de retroceder lo más cortésmente posible y ajustar el agarre de su enorme bastón, preparándose la puerta se abrió ligeramente con un crujido mientras un hombre se asomaba, entrecerrando los ojos y acostumbrándose a la oscuridad. ¿Qué? Su pierna se arqueó y se estrelló contra el marco de la puerta, abriéndola de par en par y haciendo que el primer yakuza cayera al suelo con la fuerza del impacto. Un segundo yakuza apareció en su campo de visión al entrar en la habitación, lanzándose hacia adelante mientras giraba su cuerpo para ganar impulso antes de clavarle el bastón con tachuelas en el estómago al hombre, doblándolo por la mitad. Tras ese golpe, entró en la habitación, agarró con calma al segundo yakuza por la cabeza y le estampó rápidamente el cráneo contra la rodilla, arrojándolo a un lado como si fuera un muñeco desechado. Pateó al primero en la cara, haciéndolo volar mientras el intruso entraba en la casa de apuestas, observando el lugar con calma. La sala de apuestas era ruidosa y calurosa. El aire resonaba con las voces de decenas, si no cientos, de personas. Podía oír a hombres y mujeres hablando en voz alta en las salas de juego que tenía delante, pero no les prestó mucha atención. No estaba allí para lidiar con civiles de dudosa reputación, e incluso si lo estuviera, este arma era apta para todos los públicos. Apenas se inmutó al salir de la entrada y entrar al vestíbulo, la intensa luz artificial reflejándose en su piel pálida y sus ojos. Su máscara roja y sus dientes blancos también brillaban bajo la luz, sonriendo a los yakuza que custodiaban las salas de juego. Sus primeras víctimas. Cambió la posición de su enorme bastón, sintiendo el frío contacto de los remaches metálicos contra su cuello mientras las puertas de las salas de juego se abrían y la gente comenzaba a salir, temiendo algo tan débil y pequeño como una incursión de un héroe. Algunos pasaron corriendo a su lado, pero no le importaron. Dejó que la multitud se precipitara a su paso mientras seguía escudriñando el edificio con ojos ávidos. No tenía tiempo para lidiar con civiles de hábitos sucios. Estaba allí por los peces gordos. Los yakuza salieron corriendo de sus habitaciones y comenzaron a alinearse, sus rostros pasando de la ira y el fastidio al asombro y el miedo al ver la máscara demoníaca sonriente. ¿Qué? ¿De verdad daba tanto miedo? A él le parecía una máscara bastante linda. Es. Los hombres tartamudeaban, señalándolo. Sus rostros se tornaron serios al darse cuenta de a qué se enfrentaban, mientras él simplemente sonreía. Hacía tiempo que no se dejaba llevar. Esto podría ser divertido. Es Yakuza Hunter. Los hombres retrocedieron un paso al oír el nombre. Les hizo reír, pero él no estaba allí para reírse. Bueno, una risa no le haría daño.
Su gruñido se hizo cada vez más fuerte hasta convertirse en una carcajada atronadora, llenando el edificio con su risa primitiva mientras apretaba con más fuerza el bastón con tachuelas y avanzaba, su cabello blanco delineando su rostro demoníaco mientras se lanzaba directamente a la pelea. Bailemos.